¿Me permite una frase? Sí. Olimpia trae un técnico exitoso en los 90, pero que fracasó en el fútbol paraguayo. En los 90, o sea, espera, me calenté. Salvarle al Vasco da Gama no es un éxito. Ganar el Paulistao no es un éxito, es un torneo fácil. Es un torneo fácil el Paulistao. No, que lo gana cualquiera. Mirasol lo va a ganar ahora. Bueno, pero dirigiste Corinthians, dirigiste Vasco, a Vasco lo salvaste. Entonces, es una realidad, pero esto es contemporáneo. Dirigir el poderoso Al Hilal, porque te pueden poner todos los jugadores, pero si uno le saca campeón, sabes cómo te rajan los árabes, ¿verdad? Ramón Díaz basa su éxito en el River de los 90. No, a partir de eso se mantuvo después, siguió dirigiendo. Por favor. Algún que otro logro, pero sus logros más importantes fueron en el River del 90. En el fútbol paraguayo no le fue bien. En el fútbol paraguayo sí, y que le ninguneas al Paulistao, a una de las ligas más poderosas de la región y del mundo. ¿Y ahora dónde vuelve? ¿El fútbol paraguayo? El fútbol paraguayo. Un fútbol en el que no le fue bien. Olimpia hace una apuesta importante en base al nombre. ¿Qué nos vamos a opinar? Después que no, es que el caso de Ramón Díaz también es bastante particular, especial porque su caso en Libertad es muy particular. Venía de uno de los equipos de mayor inversión en ese momento compitiendo con Olimpia. Compró a Tito Villalba por más de 4 millones de dólares. Recordemos que trajo muchos fichajes y no duró. Habría que entender por qué no duró esa dinámica en Libertad, para ver cómo se traslada la Olimpia. Él dijo que en Paraguay fue un desastre, ¿verdad? Hay que borrar la página de Paraguay. Veamos los números, vamos a los números de Ramón Díaz en Paraguay, por favor. Sí, hay números, para eso hemos preparado este material. Seguramente Fede Villalba con toda la intención de manchar con sangre el nombre. A ver, Ramón Díaz, en la selección paraguaya, atención. En la selección, 20 partidos dirigidos, sí. 3 victorias, solo 3 victorias. ¿Y a quién le ganamos? Le ganamos a Jamaica, Venezuela y Bolivia con Ramón Díaz. Llegamos a semifinales de la Copa América. 9 empates y 8 derrotas. Sí, llegamos a semifinales, ¿cierto? Hoy llegamos a semifinales de la Copa América y yo te firmo. Pero era otra Copa América en aquel momento. Hoy no hay caso, no hay caso. Solo 30% de efectividad para Ramón Díaz como técnico de la selección. Y en Libertad, 14 victorias, 4 empates, 6 derrotas. Eso fue un fracaso. 14 victorias versus 6 derrotas. No salió campeón. Ariel Galeano, Daniel Garnero, 60% Sergio Aquino, pero no salió campeón, ni siquiera completó un semestre. Es cierto. Hay que analizar también que de por medio una pandemia, una pausa. Libertad tenía un plantel de experimentados. Ese es un tema que tenemos que analizar también. Este plantel de Olimpia no sé si está ajustado a lo que él quiere, ese es otro tema. En Libertad eso le vino mal, la pausa en algún momento dado. Al volver, victoria de Cerro contra Libertad y después Cerro. Ahora entiendo de dónde venía la pregunta. Está acertada la contratación de Ramón Díaz. Porque vos querías explayarte sobre esto. No, eso fue obra de producción. No. Ramón Díaz, producción fue. Entonces, básicamente vos estás queriendo decir que Olimpia hizo mal. No. Habrá que ver cómo resulta. A lo que voy es, Olimpia cambia totalmente de perfil y trae a un técnico que tuvo un éxito importante en su momento. Sí. Tiene logros, eso nadie va a discutir, pero al que le fue mal en nuestro fútbol. Es simplemente eso. Puede resultar, le puede salir bien. Olimpia trajo a Palermo que no tenía un solo título y tenía más de 10 años de carrera y le salió bien, salió campeón. Pero es curioso, Olimpia incluso a nivel histórico le ha ido mejor con técnicos sin grandes nombres en su momento. Cuando llega Luis Cubilla, llega como un gran jugador, pero con poca experiencia como técnico. Neri Pumpido, lo mismo. Claro. El caso de Palermo ahora. Garnero con éxito en el torneo local, que fue el técnico más ganador en el último tiempo. Capaz Peluso. Julio Cáceres. Debutante. Entonces, tiene esa curiosidad de Olimpia, que no fue un equipo que traía grandes técnicos para salir campeón de los torneos en los últimos años, sino el caso de Cubilla ya era un técnico que fue exitoso en el propio Olimpia. Claro. Entonces se da esa situación bastante particular. Veremos cómo se adapta Ramón Díaz a lo que es nuestro fútbol. Y sí, también, recordemos, Ramón Díaz no es Ramón Díaz nomás. Claro. Ramón Díaz es realmente cómo funciona ese cuerpo técnico, es una dupla técnica. Exacto, con Emiliano. Ramón y Emiliano Díaz son los técnicos del equipo por cómo se maneja, la forma de manejarse de Ramón dentro de sus trabajos desde la última década.